De acuerdo, vamos a dar inicio. Hola, buenos días, todas, todos. Tengan ustedes la más cordial bienvenida al protocolo de inauguración del segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones. Evento académico promovido por la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras importantes instituciones académicas y profesionales. Este congreso se desarrollará de manera virtual los días 22, 23 y 24 de noviembre en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Anualmente, el 25 de noviembre a nivel mundial se realizan actividades para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Mi nombre es Julia Chávez Remigio, docente del Instituto Tecnológico de Ensenada del Tecnológico Nacional de México, y en representación del comité organizador, es un gusto presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Las representantes académicas de este congreso, la doctora Nuria González Martín, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bienvenida. La doctora Katiuska Fernández Morales, representante de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Y el representante académico, doctor Juan Vega Gómez, jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la UNAM. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la doctora María Soledad Ramírez Montoya, ella es chair de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Bienvenida, bienvenido. Asimismo, le queremos dar la bienvenida a los representantes de las instituciones organizadoras, el doctor Roberto Orozco, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana de Guatemala, doctor José Pedro Bisuet López, coordinador de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, a la maestra Selene Álvarez Nieto, en representación del maestro Carlos Ramos Corchado, del Centro Universitario Texcoco. Asimismo, al doctor Jorge Aguilar Ávila, director del CIESTAM. Del mismo modo, agradecemos la presencia del maestro José Antonio Yáñez Figueroa, promotor de los laboratorios de innovación social de donde nació este congreso. En estos 3 días, las temáticas que serán analizadas, algunas de ellas son los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, el rol del derecho penal en la protección de sus derechos, vulnerabilidad institucional, derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, violencia por razones de género contra mujeres en las instituciones de educación superior, transexualidad, género y violencias, género y educación y acoso laboral y móvil. El programa de este congreso está integrado por 6 conferencias magistrales y 10 ponencias. Agradecemos a las destacadas conferencistas, ponentes, a las y los participantes quienes aceptaron la invitación para aportar sus conocimientos, experiencias e iniciativas de intervención en poblaciones en situación de vulnerabilidad. A continuación, me voy a permitir cederle la palabra a la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Adelante. Sí, doctora Mónica, sí, tiene... Bueno, gracias. Pues muy buenos días a todas, todos y todes. Pues agradezco mucho la invitación para estar en este segundo Congreso Internacional, Vulnerabilidad de Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres en las Instituciones. Pues desde acá de la Ciudad de México, pues agradecemos mucho los esfuerzos por realizar por generar este espacio de reflexión en torno pues a colectivos en situación de vulnerabilidad,
y pues les agradezco muchísimo también su participación, esta convocatoria. Y bueno, no me extiendo más porque yo tendré la oportunidad de platicar con ustedes en la conferencia. Así es que no me queda sino desear el mayor de los éxitos y que sea un congreso en donde pues que tenga como resultado muchas aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica González, quien también el día de hoy nos hará la presentación, la conferencia magistral inaugural. A continuación, le damos la palabra a la doctora Nuria González Martín, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos dará las palabras de bienvenida como representante académica. Adelante, Nuria, muchas gracias. Gracias, buenos días, saludo a todas las personas integrantes de esta ceremonia de inauguración, a ti, Julia, querida Julia Chávez, quien representa un equipo espectacular que dio forma el año pasado y que ha vuelto a dar forma este año a un congreso tan importante como imprescindible sobre vulnerabilidades, en donde tiene un objetivo tan claro como potente, como es ser un espacio académico con acceso, digamos, a diferentes sectores para denunciar, analizar y promover acciones en beneficio precisamente de las niñas, adolescentes y mujeres que en las instituciones, y subrayamos eso, en las instituciones, por su condición de género y otras circunstancias, bueno, pues son vulnerables a discriminación, violencia y falta de equidad. Agradecer a mi directora, la doctora Mónica González Contró, y por supuesto también al doctor Juan Vega, jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, la ENID, de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas con sede en Tijuana, pues por todo el apoyo brindado al equipo de vulnerabilidades. Gracias por habernos buscado y que nos hayan honrado con nuestra participación. A todos quienes en este momento nos acompañan para dar sus palabras de inauguración. Espero no equivocarme, pues al doctor Roberto Orozco, al doctor José Pedro Bisuet, al maestro José Antonio Yáñez, a la doctora Katiuska Ramírez, como no, a la doctora María Soledad Ramírez, bueno, y a quienes les representan también en el día de hoy, bueno, pues gracias, y gracias a quienes nos acompañan o nos acompañarán durante estos días y hacen que este congreso tenga pues todo el sentido, ¿no? Yo nada más también quería comentarles, bueno, que este año, el próximo sábado, el 25 de noviembre, celebramos el aniversario 42 del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, una fecha propuesta en honor de las hermanas Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por parte de la Policía Secreta de la República Dominicana bajo, como ustedes saben, el régimen de Trujillo. Bueno, pues es una fecha, esta fecha es una fecha en la que se alza la voz y se denuncia con más energía, si cabe, las violencias que enfrentan las niñas, las adolescentes, las mujeres, las adultas mayores, las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, migrantes, las mujeres trans en Latinoamérica. Es un día donde conmemoramos desde el feminismo la lucha para prevenir la violencia, para proteger a las mujeres y acceder a la justicia en contextos como todos sabemos, de violencia generalizada perpetrada tanto por actores estatales como no estatales. Mi papel y mi apoyo en este congreso es llevar estas voces al papel, es decir, a través de la publicación de aquellas participaciones que todas las personas ponentes decidieron plasmar por escrito y que fueron aceptadas con un dictamen doble, ciego, por pares y que formarán parte de uno de los monográficos de la colección Opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional que publicamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por la confianza depositada y gracias a todos por sumar. Que tengan muy bonita jornada. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nuria González Martín, por sus palabras. Gracias por el apoyo para poder seguir nosotros generando recursos educativos abiertos, que ese es el objetivo de este congreso, tener una serie de videos, de conferencias y asimismo un libro
que tiene, como mencionaste, como toda esta evaluación a doble ciego para que los artículos ahí publicados sean de calidad. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu apoyo siempre. A continuación, le damos el espacio al doctor Juan Vega Gómez, jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, como representante académico para que nos dé sus palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenos días desde Tijuana. Es un gusto saludarlas y saludarlos a todos. Para la inauguración de este segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las instituciones hacia la consolidación de la institucionalidad. Saludo de manera muy fraternal a mi directora, la doctora Mónica González Contró, a mis colegas y a todos, a la doctora Nuria González, por supuesto, y a todos los que integran este presidium virtual ahora, ¿no? Sí. Sí, los nombro a todos, me agoto los 3 minutos que tengo de intervención, así que me voy a limitar a darles una calurosa bienvenida. Y en ese sentido, simplemente mencionar y agradecer y resaltar el papel justamente de apoyo por parte de nuestra directora, la doctora Mónica González Contró, para que esto se pueda llevar a cabo de manera exitosa a través de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, su plataforma virtual, toda la infraestructura que tiene el instituto. Pensar quizá en una siguiente edición no solo virtual, sino presencial o por lo menos híbrida. Sé el papel muy destacado de la doctora Nuria González, de Julia Chávez, de Katiuska Ramírez Fernández, y en ese sentido felicitarles y desearles el mejor de los éxitos en esta jornada. Afortunadamente, Julia, no te acepté la invitación para ser conferencista magistral. Querían que participara yo como conferencista magistral, pero no son mis temas y veo que hice lo correcto porque veo que el elenco de la gente que va a participar es sumamente relevante y gente que puede aportar muchísimo más que yo desde la trinchera de mis estudios de filosofía y teoría del derecho, el doctor Enrique Díaz Aranda, la directora, obviamente, Mónica González Contró, que son justamente sus temas. Solo mencionar que he visto a lo largo de las tesis que se presentan en la Estación Noroeste, que tienen mucho que ver con cuestiones de vulnerabilidad, defensa de los derechos humanos, que efectivamente hay mucho trabajo conceptual que hacer ahí, mucho trabajo académico. Estamos conscientes de la necesidad de la defensa de estos derechos humanos y de esta gente que tiene estos problemas de vulnerabilidad, pero ojalá podamos continuar con estos esfuerzos para llevar a cabo ese trabajo que considero es sumamente importante. Ya se publicó, como lo comentó la doctora Nuria, un libro en opiniones técnicas con base en la primera edición del Congreso. Esperemos que esto también continúe con otra publicación que es sumamente relevante y que recoja todas estas conferencias magistrales que las veo sumamente interesantes y vamos a estar muy al pendientes. Un abrazo desde Tijuana, me da gusto saludarlas y el mejor de los éxitos y adelante con la inauguración. Muchísimas gracias, doctor Juan Vega, por su apoyo desde la primera edición de este congreso, por su paciencia y por pues proveernos de un gran equipo, a la maestra Gloria Vargas, a todo el equipo de la ENIT, también a la doctora Nuria, y bueno, por hacer esta vinculación para que nosotros el día de hoy nos encontremos trabajando en este importante proyecto académico. Muchísimas gracias. A continuación le damos el espacio al doctor Roberto Orozco, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana de Guatemala. Adelante, doctor. Gracias, Julia. Distinguidos participantes, bienvenidos a este evento trascendental que reúne a destacados expertos, académicos y profesionales comprometidos con el análisis y la reflexión de este tema tan importante para nuestras sociedades. Pues contando con la valiosa participación de instituciones académicas de renombre, podemos estar seguros que nuestro diálogo se enriquecerá y nos permitirá contribuir con la búsqueda de soluciones efectivas. En realidad, la protección de los derechos y bienestar de niñas, adolescentes y mujeres en entornos institucionales es una responsabilidad que nos incumbe a todos. Y este encuentro representa un paso firme hacia la construcción de un futuro más justo e inclusivo.
Así que durante estos 3 días tendremos la oportunidad de explorar y compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas que nos permitirán avanzar hacia un futuro donde la protección y el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres estén garantizados en todos los ámbitos. Seguramente exploraremos temáticas cruciales que abarcan desde la prevención de la violencia hasta la promoción de la igualdad de género, pasando por la implementación de políticas públicas efectivas y la creación de entornos seguros y empáticos. Así que entendidos que la diversidad de perspectivas y la colaboración internacional son fundamentales para abordar este desafío de manera integral, desde ya agradecemos sinceramente a todos los ponentes, panelistas y asistentes por su compromiso y dedicación a esta causa crucial. Que este congreso sea un espacio de aprendizaje, reflexión y acción que impulse iniciativas que promuevan un cambio positivo en nuestras comunidades y más allá. Me despido con un fraternal saludo desde Universidad Panamericana de Guatemala, UPANA, y les animo a disfrutar de un congreso inspirador y enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Roberto Orozco, por el espacio, por la disponibilidad y disposición para apoyar este congreso a través de nuestra compañera Miriam Vélez. A continuación, le damos el micrófono al doctor José Pedro Bisuet López, coordinador de la Universidad de Chimalhuacán. Adelante. Hola, buenos días, ¿se me escuchan? ¿Qué tal? Para corregir un poco, es la Universidad Autónoma del Estado de México, la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán. Quiero saludar con mucho gusto y agrado a Mónica González, a Julia Chávez, a Jorge Aguilar, a Juan Vega, a Nuria González. Me siento muy contento de estar entre grandes panelistas, protagonistas, investigadores y representantes académicos de diversas instituciones, tanto del país como fuera de. Eh, Quisiera decirles que la particularidad que se tiene en mi espacio, muy probablemente en algunos de los casos, para ustedes Chimalhuacán sea un municipio que sea difícil de reconocer, tal vez porque el Estado de México es muy, muy grande y tiene una población de casi 18 millones de habitantes, pero en el caso de Chimalhuacán, pues comentarles que nos encontramos en la llamada zona metropolitana, o lo que llamamos el oriente, que está conurbado con la Ciudad de México, y que la particularidad o la peculiaridad que tiene Chimalhuacán, y en este caso nuestro espacio, es que convergemos con dos municipios que son los más grandes prácticamente del país. Por un lado se encuentra el municipio de Nezahualcóyotl con 1.400.000 habitantes, y a un lado tenemos Ecatepec con 1.700.000 habitantes. Nosotros tenemos en población en este municipio alrededor de 790.000 habitantes, y la suma de estos tres municipios prácticamente tendrían más población incluso que algunos estados de la propia República. Entonces, esto hace interesante el tema, ¿no? El tema que converge, que es justamente el hablar en este Día del Marco Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres, ya que creo yo, y es una hipótesis que se puede sustentar, entre mayor población, pues creo que en mayor escala se dará el tipo de violencia que se pueda generar entre la sociedad. Entonces, para mí creo que es importante decirles que es relevante que desde la organización de cada uno de los espacios existe este tipo de intercambios intelectuales con el fin de crear estos lazos colaborativos interinstitucionales que nos permita, bajo su experiencia, poder implementar algunas acciones, ¿no? El poder entender la dinámica en la que se encuentran distintos lugares en el mundo, en nuestro país, pero también, y bien dicho, el que se pueda publicar, o el hecho de que hoy nos encontremos aquí también tenga un resultado, y que ese resultado sea algo tangible para todos aquellos que en este caso puedan acercarse a este tipo de foros, eventos o congresos que hacemos día con día. Esto con el fin, repito, de que se pueda fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y la no discriminación en sus procesos, implementando acciones para conocer los mecanismos por los cuales se puede prevenir y entender la violencia laboral, escolar, familiar, realizando acciones que correspondan entre nuestra vida laboral y cotidiana, familiar y personal,
de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los estudiantes y de cada uno de los individuos o personas que nos rodean, con una igualdad de trato y de oportunidades. Hay que destacar que en las instancias tan relevantes se han reunido ya y se han creado espacios para reconocer la importancia del diálogo y desde luego de forma implícita la forma en la que se debe crear el aprendizaje, que se vuelve relevante debido a que nos encontramos en un momento donde los cambios se suscitan de manera más rápida dentro de las instituciones. Y en este caso, pues debemos de actuar en concordancia con cada uno de estos momentos, ya que debemos tratar de incluir, tratar de generar esta lucha en contra de injusticias que a veces se vuelven cada vez más visibles. Es por ello que en lo anterior les quisiera comentar que es un honor para mí participar en este congreso que tiene un nombre bastante peculiar e interesante, que es la vulnerabilidad en niñas, adolescentes y mujeres en las instituciones. Porque la violencia de género, a pesar de que no queramos, a pesar de que intentemos hacerla a un lado, es una realidad que nos acontece todos los días y que la viven muchas personas de manera cotidiana, en este caso miles de mujeres en el mundo y en los países como lo es el nuestro, y es menester y de mayor relevancia hablar de la violencia de género porque sigue siendo un importante tema que se debe poner a la luz, que debe hacer patentes diferentes mecanismos para erradicar y que debe ser una realidad que no podemos ni debemos negar. Se debe hablar de su existencia, identificar las distintas manifestaciones de dichas formas de violencia, pero también tenemos que entender que los huecos dentro del sistema nos permiten también actuar y determinar o generar condiciones distintas. Espero que este espacio sea donde podamos aprender y aportar con nuestros conocimientos, experiencias, todo aquello que permita transformar a nuestra sociedad, siendo testigos, pero también siendo parte de. Y en este caso quisiera terminar diciéndoles que es necesario que nosotros seamos estos agentes de cambio, de transformación, de lucha y de ejemplo para quienes hoy forman parte de este foro y de este congreso. Gracias, enhorabuena para todos y muchas felicidades por estar aquí. Muchas gracias, doctor José Pedro Bisuet López, coordinador de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por permitirle a la doctora Cristina González participar en este importante proyecto. A continuación, le damos el espacio al maestro José Antonio Yáñez Figueroa, promotor de los laboratorios de innovación social, de donde nació este congreso. Adelante, maestro. Hola, hola, muy buenos días a todos. Pues gracias al comité organizador de este segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones. Muchas gracias por la invitación para ser parte de esta continuación de este proyecto. Asimismo, bueno, pues a todas las instituciones que hoy respaldan a cada uno de ustedes, en este congreso. Agradecimiento especial a Marisol Montoya por poner en mi camino académico este tema de los laboratorios de innovación social y por hacerme parte de algunos proyectos antes de iniciar este trabajo de los laboratorios. A Katy por ser parte fundamental en la proyección de los laboratorios, por el respaldo institucional con el IDE y con la UABC. A todos los participantes de los laboratorios, que son más de 1000 personas en este momento y son cientos de recursos educativos abiertos que se han creado como este. Y es un gusto que los recursos educativos abiertos que se inician como un sueño, como un problema, como una necesidad, como una idea, como una inquietud de alguien, sean materializados en un laboratorio. Se prototiparon en el laboratorio y se han seguido trabajando a lo largo del tiempo. Siguen aportando conocimiento a nuestras sociedades y bueno, pues así mismo pues los invito a seguir creando conocimiento en acceso abierto. Vamos a seguir creando recursos educativos abiertos para atender de una manera diferente el tema de vulnerabilidad que tanto se necesita en nuestras sociedades. Pues saludos a la distancia y abrazos virtuales y les deseo mucho éxito en este segundo Congreso Internacional Vulnerabilidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres en las Instituciones. Muchas gracias. Excelente día para todos y todas.
Gracias, maestro Antonio Yáñez, por permitirnos en aquel enero del 2022, por abrirnos el espacio para participar en un laboratorio que pues hasta el día de hoy sigue cosechando frutos, ¿verdad? Muchísimas gracias también por sus palabras. Y bueno, vamos a inaugurar de manera oficial este congreso con unas palabras de la chair de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, la doctora Marisol Ramírez. Adelante, gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, estimadas, estimados asistentes, colegas, distinguidos invitados. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida al segundo Congreso sobre la vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres en las instituciones. Como colega muy cercana de los investigadores del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, y como chair de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, me complace muchísimo inaugurar este evento de vital importancia. Antes de comenzar, quiero decirles que, curiosamente, en este momento me dirijo hacia ustedes desde Santiago de Chile. Estoy en la Universidad Católica de Chile, compartiendo el tercer encuentro de la red STEM Latinoamérica. Y en este encuentro, el tema de las niñas, las adolescentes, las mujeres en la ciencia STEM ha sido crucial para ser trabajado desde diversas perspectivas. El día de ayer les recordé tanto, recordando este evento en el que ahora estamos participando, inaugurando, participó una joven estudiante de licenciatura con un proyecto maravilloso que quiero traer aquí a colación, vinculado con precisamente con este congreso que hoy estamos iniciando. El proyecto se llama Academia Atómicas y me encantó el eslogan que dice: niñas curiosas, tremendas científicas. Ese proyecto de Academia Atómicas va muy vinculado precisamente con lo que hoy nos compete en este congreso. Hoy nos reunimos para abordar un tema crucial y urgente: la vulnerabilidad que enfrentan las niñas, los adolescentes, las mujeres en las instituciones, en la sociedad, en los medios, en los ámbitos donde nos desempeñamos. La vulnerabilidad no es solo una cuestión individual, sino también es un fenómeno social, arraigado en estructuras y sistemas que lamentablemente perpetúan desigualdades y violencia basadas en el género. Nuestro propósito en este congreso es explorar y comprender las diversas maneras en que somos vulnerables y cómo se afecta a este grupo específico en las instituciones educativas, en la salud, la justicia y otros ámbitos. A través de la investigación rigurosa, el intercambio de conocimientos, experiencias y el diálogo constructivo, vamos a buscar generar soluciones efectivas y duraderas que promuevan entornos seguros, inclusivos, equitativos para todas las niñas, adolescentes y mujeres. Reconocemos que este tema de la vulnerabilidad no puede abordarse de manera aislada y mucho menos superficial. Debemos analizar las raíces que tenemos en el ámbito de la discriminación de género, así como las intersecciones que se dan con otros medios de marginalización como la clase social, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad. Solo a través de un enfoque holístico, complejo, interrelacionado, vamos a poder diseñar esas estrategias de cambio que necesitamos para ser inclusivos y respetar la diversidad de las experiencias y las realidades. Como investigadores y académicos comprometidos, tenemos la responsabilidad de generar evidencia sólida y relevante que informe a la toma de decisiones y oriente las políticas públicas en beneficio de las niñas, adolescentes y mujeres. Debemos ser agentes de cambio y promotores de una sociedad más justa y equitativa, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Este congreso representa esa oportunidad para fortalecer las redes de colaboración y aprendizaje mutuo. A través de las presentaciones, mesas redondas, debates, vamos a poder compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas, desafíos identificados en las investigaciones y en los proyectos. Juntos podemos construir puentes que conecten el conocimiento con la acción y trabajar de una manera de co-construcción para transformar nuestras instituciones y los entornos que se necesitan.
En nombre de mis queridos colegas del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California y por parte de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto para América Latina, les agradezco mucho su participación y compromiso con esta causa tan importante. Quiero reiterar mi agradecimiento especial a quien organizó con dedicación y esfuerzo este congreso. Espero con mucho entusiasmo las discusiones y reflexiones que vamos a tener los próximos días, confiando en que este congreso sea un canalizador para el cambio positivo y la protección de los derechos de las niñas, los adolescentes y las mujeres en nuestras instituciones. Que este congreso sea fructífero y nos inspire a seguir trabajando juntos por un futuro más inclusivo y equitativo. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Gracias, maestra doctora Marisol Ramírez, por sus sentidas palabras, por este bonito mensaje de bienvenida. Nos motiva muchísimo para seguir trabajando, generando recursos educativos abiertos, sobre todo de estos temas tan relevantes para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por sus palabras y por darse el tiempo para estar aquí con nosotros en esta inauguración. Agradecemos sus generosos mensajes de todas, todos y palabras de bienvenida, así como su disponibilidad y disposición para respaldar esta actividad que se realizó con mucho compromiso, ética y profesionalismo. Como anfitrionas, les damos la bienvenida a todas y todos y les invitamos a seguir las actividades del Congreso a través de las redes sociales Congreso Internacional Vulnerabilidad en Facebook e Instagram. A continuación, damos inicio a la conferencia magistral inaugural con el título Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México hacia la consolidación de la institucionalidad. Esto a cargo de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Mónica González Contró es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Es profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación. Fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas del año 2011 al 2015 y abogada general de la UNAM de 2015 a 2020. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal. Doctora Mónica, agradecemos enormemente el tiempo que nos va a permitir para escuchar este tema tan importante para este congreso. Adelante, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación para esta conferencia inaugural. Espero que sea de utilidad también para, pues, para entender esta situación tan compleja como es la vulnerabilidad. Y de verdad, bueno, felicito por ese espacio, ¿no? Este esfuerzo sostenido en la organización de este congreso. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para ¿no? ver, pues apoyarme con una pequeña presentación. Y pues efectivamente el tema que voy a abordar va a ser los derechos de niñas, niños y adolescentes en México hacia la constitucionalidad, la consolidación de la institucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a que tenemos, como vamos a ver, desde hace ya algunos años un marco jurídico de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en México no hemos logrado consolidar instituciones que realmente garanticen estos derechos, ¿no? Vamos a abordar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada y que contempla precisamente instituciones, pero pues desafortunadamente estamos en un momento en el que pues hay una crisis en estas instituciones que son previstas por la ley y pues es necesario hacer esta reflexión y continuar avanzando. Para ello voy a
hacer una pequeña introducción. Después vamos a ver la evolución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México y después algunos retos y perspectivas. La introducción vamos a hacer una parte teórica y otra parte, digamos, como más práctica y de las percepciones sociales. En primer lugar, voy a hablar de lo que se entiende por situación de vulnerabilidad, que es el tema de este congreso. Si nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo pongo por mencionar algún instrumento internacional, pero podría ser referente la Constitución mexicana y su artículo primero o las constituciones que reconocen la igualdad. El artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo segundo prohíbe la discriminación por motivo, entre otras cosas, de raza, color, sexo, idioma o cualquier otra índole. Sin embargo, si nosotros vamos desentrañando y vemos, por ejemplo, qué derechos tienen y qué derechos no tienen las niñas, niños y adolescentes, vemos que en realidad no es cierto que todos los seres humanos sean iguales en derechos, porque pues las niñas y los niños tienen limitados algunos derechos y otros son francamente excluidos, ¿no? Por ejemplo, niñas y niños no tienen derecho al voto activo y pasivo, niñas y niños no tienen derecho a casarse, niñas y niños no tienen derecho al trabajo, sino que por el contrario, se entiende que tienen una protección pues en contra de la explotación laboral. De tal manera que nos encontramos con una problemática que precisamente pues el derecho durante mucho tiempo intentó abordar a través de una distinción que viene del derecho civil, que es la de capacidad de goce y de ejercicio, que se refiere pues justamente pues al derecho civil, que es el derecho, ¿no? Entre el derecho privado, y que pues se pasó sin mucha reflexión al derecho constitucional y a los derechos humanos, pero que en realidad no es útil para defender o para atender la vulnerabilidad, porque pues es evidente, ¿no?, que si alguien no goza, no puede ejercer un derecho, es que no lo tiene, ¿no? O sea, es absurdo desde la perspectiva de derechos humanos hablar de esta distinción y decir, bueno, pues sí, sí tiene capacidad de goce del derecho, pero no tiene capacidad de ejercicio. Entonces necesitamos buscar nuevas categorías, ¿no? Y una de estas, de lo que se ha hablado en los últimos tiempos, se hablaba hasta hace y se sigue en algunos contextos, hablando de grupos vulnerables, ¿no? Pero si nosotros buscamos lo que es la vulnerabilidad en el diccionario, pues nos vamos a encontrar con que es la cualidad de vulnerable, y vulnerable significa que es susceptible de recibir un daño grave, ¿no? Y entonces viene una reflexión, se ha suscitado en los últimos tiempos hacia, pues, sostener que no existen grupos vulnerables, sino que todas las personas somos vulnerables, todas las personas somos susceptibles de recibir un daño grave. Sin embargo, sí hay grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no es que sean en sí mismos o que tengan una característica intrínseca que les haga ser vulnerables, sino que el entorno, incluido el derecho, es lo que coloca a unas personas en situación de mayor o menor vulnerabilidad. Este concepto de vulnerabilidad viene de los organismos internacionales, del ámbito de la prevención de desastres, y ha sido pues muy desarrollado en este ámbito porque hay ciertas poblaciones que son vulnerables, más vulnerables o están en una condición de mayor vulnerabilidad a sufrir daños por causas físicas, ¿no?, por desastres naturales, por un huracán, un terremoto, inundaciones, etcétera. Y en los últimos años se ha trasladado al discurso, pues a las ciencias sociales y particularmente también al derecho, para hablar de la condición de vulnerabilidad en la que también están las personas, no solamente ante fenómenos naturales, sino también por las estructuras sociales, ¿no? Entonces, en una primera aproximación, la vulnerabilidad es la existencia de diversos factores que coloca a una persona o grupo de personas en una situación de desventaja o desigualdad con respecto a las oportunidades para la integración social en las diversas dimensiones que conforman la cotidianidad de la sociedad a la que pertenece. ¿Qué quiere decir esto?
hacemos la referencia de los factores, es decir, son factores que pueden tener que ver, claro, con ciertas condiciones de la persona, pero también factores externos que colocan a una persona en una condición de desventaja, ¿no?, respecto de las demás. Es decir, tiene que ver directamente con el principio de igualdad que la coloca en una posición a la persona de mayor desventaja, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad no es una condición inherente a las personas o grupo de personas, sino que deriva de los factores, de las condiciones del entorno, ¿no? O podríamos decir más bien, la vulnerabilidad es una condición inherente a las personas. Todas las personas somos vulnerables, sin embargo, el derecho, ¿no?, desde hace muchos años ha puesto un excesivo énfasis en la autonomía de las personas y ha pues evadido el tema de la vulnerabilidad, que es también mucho desde los estudios feministas, se ha recuperado esta situación de vulnerabilidad para señalar también el tema de la interdependencia, es decir, todas las personas dependemos unas de otras, ¿no? Y ninguna persona es invulnerable, ¿no? A pesar de que parecería ser el ideal, ¿no?, de la persona exitosa que no depende de los demás, que tiene autonomía económica, ¿no? Todos tenemos vulnerabilidad emocional, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social, ¿no? Sin embargo, el derecho puede ser una herramienta para reducir la condición de vulnerabilidad o consolidarla. Cuando el derecho establece simplemente principios de igualdad formal sin atender a las condiciones del entorno, cuando el derecho pretende tener esta neutralidad, ¿no?, ser ciego como se pintaba a la justicia, entonces a veces, en lugar de reducir la vulnerabilidad, consolida la vulnerabilidad a través del trato injusto hacia ciertas personas, ¿no? Cuando el derecho no ve que una persona menor de edad está en una situación de mayor vulnerabilidad precisamente porque está sujeta a la patria potestad de las personas adultas, entonces consolida esta situación de vulnerabilidad y somete pues a una condición de abuso y a una condición de desventaja a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en este sentido, los derechos humanos, que son universales, constituyen un factor que puede favorecer la igualdad y la integración social, pero precisamente esto no quiere decir que los derechos sean iguales para todos, sino que a partir del reconocimiento de ciertas condiciones de desventajas, se tienen que establecer condiciones especiales para aquellos grupos en condición de riesgo o vulnerabilidad, ¿no? Entonces significa no dar un trato exactamente igual, sino poner atención a estas condiciones del entorno para reducir la vulnerabilidad. Y aquí esta viñeta a mí me gusta mucho porque refleja lo que tres tipos, digamos, de igualdad. La primera es la igualdad formal, es decir, la igualdad que podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 de la Constitución, que dice que todas las personas somos iguales. Sin embargo, las condiciones del entorno, ¿no?, que serían las tablas que están impidiendo el acceso, no son iguales para todas las personas. Colocan a la persona que tiene una estatura más baja en una condición de vulnerabilidad, es decir, de no acceso a los derechos, ¿no? Aquí podemos decir, bueno, todas las personas tienen las mismas condiciones, pero esto no genera el acceso a los derechos. La segunda viñeta es lo que conocemos como equidad, ¿no? Se establecen situaciones diferenciadas atendiendo a las condiciones del entorno, ¿no? Entonces, hay una serie de políticas de acciones afirmativas, de derechos específicos, que pues favorecen más o generan condiciones específicas para que la persona de menor estatura pueda tener acceso a los derechos. Sin embargo, este no es el ideal, ¿no? Y no hay que perderlo nunca de vista. La equidad es una herramienta para conseguir la igualdad, que la igualdad está representada en la tercera viñeta y que es la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso a los derechos, es decir, eliminar las barreras para que las personas, independientemente de cuál sea su condición, en este caso, metafóricamente está en la estatura, puedan tener acceso a los derechos. Entonces, estamos actualmente, ¿no?, en un estadio, pues entre la primera y la segunda viñeta hay acciones específicas para conseguir la igualdad. Sin embargo, pues lo que queremos es generar condiciones de igualdad para todas las personas, es decir, derribar los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos. Y en este sentido, pues niñas, niños y adolescentes, en este segundo entorno en el que estamos, sabemos que cuando tienen una situación de vulneración de sus derechos,
¿no? Considerando también criterios de interseccionalidad y evidentemente el ser niña como una condición o mujer adolescente especial de desventaja, necesitan de las instituciones, ¿no? Necesitan de instituciones, bueno, que precisamente pues garanticen de manera diferenciada sus derechos. Sin embargo, en México tenemos una profunda debilidad institucional. Esta encuesta fue hecha en 2015, es una encuesta viejita, pero no se ha replicado desafortunadamente, no porque no ha habido los recursos para hacerlo. Pero cuando nosotros preguntamos qué instituciones cree usted que ayudaría a los niños en el caso de que tuvieran que resolver ciertas situaciones, porque sabemos que el derecho como está construido, y precisamente que esta es una de las cuestiones que colocan a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, es que les da la representación jurídica, ¿no? Y la obligación en el ejercicio de los derechos a los padres, madres, tutores, cuidadores, ¿no? Pero lo que sabemos también, y es evidente para todas y todos, es que no siempre padres, madres y cuidadores garantizan estos derechos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco también algunas vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, cuando son víctimas de violencia familiar, ¿no? Y tiene que intervenir otra persona adulta porque las niñas y los niños difícilmente por sí mismos podrán ir a reclamar sus derechos, ¿no? Y entonces cuando nosotros preguntamos qué instituciones, el índice de respuesta primero fue el DIF, ¿no? Que es la institución, el órgano rector de la asistencia social, pero en muchas ocasiones, como pueden ver en la fila de hasta abajo, la respuesta fue no sabe, ¿no? Entonces, tenemos una gran dificultad porque somos las personas adultas, ¿no? Las que tenemos también que intervenir cuando somos testigas de que hay una violación de los derechos, de un derecho de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y por otro lado, también tenemos percepciones sociales muy contrarias a los derechos, ¿no? Ante la pregunta, ¿usted cree que los niños deben de tener? Solamente 65% de las personas dijo los derechos que les da la ley. 3 de cada 10 personas, más de 3 de cada 10, consideran que tienen que tener o los derechos que sus padres les quieran dar o que no tienen derechos, ¿no? Esto es un índice muy alto porque significa no reconocerles a niñas, niños y adolescentes su calidad de personas, ¿no? Porque el artículo primero de la Constitución y la Declaración Universal nos dicen que todas las personas tienen todos los derechos, ¿no? Entonces, pese a que tenemos avances en términos legislativos, en términos constitucionales y de tratados internacionales, las personas que son las encargadas también de garantizar estos derechos se resisten a aceptar la titularidad de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y cuando hablamos de violencia, ¿no? Que es una de las vulneraciones más claras, ¿no? Sobre todo en el ámbito familiar, tenemos una situación muy normalizada. En su opinión, ¿cuándo se justifica golpear a un niño, ¿no? Pegarle a un niño? Hay una sola respuesta correcta a esta, que es nunca se le pega, que es desde la perspectiva de derechos. La violencia nunca es la respuesta, pero solamente 13 de cada 100 personas respondieron esto, ¿no? Todas las demás personas pues encontraron alguna razón, cuando se porta mal, cuando es necesario para educarlo, cuando pone en peligro su vida, cuando agrede a otra persona, cuando no quiere obedecer, ¿no? Entonces, tenemos que esto, o sea, las percepciones sociales junto a una baja institucionalidad, una débil institucionalidad en México, ponen a las niñas y niños en una situación de enorme vulnerabilidad, porque frente a esta violación tan clara que es la violencia, ¿no? Entonces tenemos ante nosotros un escenario muy complejo, un escenario de muchos retos en relación con la garantía de los derechos. Y aquí tenemos también algunos indicadores, ¿no? Que construimos un colega y yo para ver, ¿no? Cuál es la calidad de las leyes, ¿no? Para ver dos modelos distintos que hay de tratamiento jurídico a la infancia y a la adolescencia. El modelo minorista privatista y el modelo convencional garantista. El modelo minorista privatista responde a una concepción anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño y se llama así porque niñas, niños y adolescentes se consideran como menores, incluso así se les llama, pero además se les ve como sujetos del derecho privado, es decir, ¿no? Solamente sujetos de la legislación familiar, ¿no? Como claramente vimos en estas percepciones sociales.
Y el modelo convencional garantista surge de la Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños y lo que tiene la visión de que se deben garantizar los derechos. Y hay ciertos rasgos característicos de ambos modelos que precisamente nos sirven para medir la vulnerabilidad. El hecho de que haya legislación que se ajuste o que responda al modelo minorista privatista coloca a niñas, niños y adolescentes, como hemos visto, en una situación de mayor vulnerabilidad frente al modelo convencional garantista. ¿Cuáles son estos elementos, ¿no? En primer lugar, el modelo convencional minorista utiliza el término menor y lo entrecomillamos, ¿no? Que es un término además muy generalizado en el derecho. Mientras que el modelo convencional garantista utiliza los términos niñas, niños y adolescentes, genéricamente niño, la palabra infancia, ¿no? Para hacer referencia a derechos colectivos, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en nuestro país, algunas legislaciones siguen hablando de menores, mientras que, por ejemplo, la Ley General, la Convención sobre los Derechos del Niño, ya hablan de niñas, niños y adolescentes, lo mismo que la Constitución mexicana. El modelo anterior impone obligaciones a algunos actores, padres, maestros, tutores y autoridades, ¿no? Es el caso típico de la patria potestad que establece el derecho de educar. Mientras que en el nuevo modelo se reconoce derechos de niñas, niños y adolescentes, se identifican las obligaciones correlativas a los derechos y a los sujetos obligados a cumplir estos derechos. No es la niña o niño como recipiendario de obligaciones, sino como titular de derechos. Otro de los indicadores es que las obligaciones están vagamente formuladas, dejando un gran margen a la interpretación del agente encargado de proteger al menor, ¿no? Como el deber de educar, el deber de cuidar, el deber de cumplir las obligaciones alimentarias, ¿no? En el nuevo modelo, los alcances de los derechos están claramente delimitados, especialmente los límites al ejercicio de las obligaciones correlativas. La prohibición expresa el castigo corporal y humillante es un claro ejemplo de ello. Otro de los rasgos es que en el modelo minorista privatista no se cumple con los derechos de la Convención. Por ejemplo, no se le reconoce el derecho de la niña o niña a expresar su opinión, mientras que el nuevo modelo recoge los derechos de la Convención, de otros tratados internacionales, así como los principios del comité, y nos dice cómo se deben interpretar y aplicar, ¿no? Otro de los rasgos es que el modelo convencional garantista puede reconocer derechos, pero no hay un medio para exigir su reparación, ¿no? Pues son derechos simplemente enunciativos, mientras que en el nuevo modelo se contempla un mecanismo accesible, así como las obligaciones y procedimientos concretos en caso de vulneración del derecho. Otro de los rasgos es puede tratarse de una ley con un catálogo amplio de derechos, pero no se establecen los medios para que puedan hacerlos efectivas las mismas niñas, niños y adolescentes, bien porque no hay un mecanismo, por la ausencia de la instancia correspondiente o porque no es accesible, ¿no? Es decir, que niñas y niños por sí mismas puedan acceder al ejercicio de los derechos. Mientras que en el nuevo modelo se contempla claramente los mecanismos para hacer efectivos los derechos, así como que estén en un lugar accesible, tengan personal especializado y que permitan expresarle a niñas y niños en su propio lenguaje. Otro de los rasgos es que presupone que el menor se encuentra dentro del ámbito privado y por lo tanto el Estado no tiene más que una pequeña intervención en la garantía de los derechos, ¿no? Esta obligación subsidiaria por parte del Estado en el nuevo modelo se presupone que el Estado debe actuar como agente activo y promotor del cumplimiento de los derechos y por ello utiliza medios para combatir los estereotipos, adecua la legislación y provee servicios públicos. Y el último es que en el ámbito familiar responde a un modelo tradicional de familia en el que solo se consideran como tales entornos tradicionales, excluyendo otros tipos de cuidados, ¿no? Como modalidades alternativas formales e informales, ¿no? El resultado es que hay una separación entre la regulación de las instituciones de cuidado de la familia, estando las primeras en el ámbito administrativo y las segundas en el civil o familiar. Por familia tradicional me refiero a familias monoparentales y homoparentales. Es el mismo esquema en donde hay una relación de derechos y obligaciones entre personas adultas y niñas, niños y adolescentes. Mientras que, ¿no? Y entonces se deja de lado, por ejemplo, niñas y niños viviendo en instituciones que no son sujetas del derecho familiar, sino del derecho administrativo, ¿no? Mientras que el modelo convencional garantista ubica en el centro el derecho de niñas, niños y adolescentes a un ambiente familiar y contempla las modalidades de cuidado de acuerdo con los instrumentos internacionales, incluidas aquellas informales, es decir, en donde no hay una relación, digamos, un vínculo legal. Bueno, y ahora pasemos, ya teniendo este marco contextual de aquello que coloca, como ustedes pueden darse cuenta si vemos
la regulación que hay en México, pues combina ambos modelos, ¿no? México sigue muy centrado en un modelo tradicional de familia, en precisamente pues ver a niñas y niños dentro del ámbito de lo privado, aunque pues la Constitución, la Ley General y otros tienen ya pues algunos elementos del modelo convencional garantista. Vamos a ver ahora la evolución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Antes de la Ley General, que ahora vamos a ver, ¿qué teníamos? ¿No? Un artículo 4º constitucional que fue reformado en 2000, en donde por primera vez aparece niñas y niños dentro de la Constitución, en términos, o sea, son nombrados en la Constitución. Teníamos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, una ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que era simplemente un catálogo, porque no tenía un mecanismo para hacerlo efectivo, un Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia, el COIA, que pues simplemente tenía facultades pues para prevenir, para promover, en fin, no tenía obligaciones concretas, leyes locales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en cada una de las entidades y comités de seguimiento también en cada uno de los estados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Había una falta de instrumentos jurídicos que garantizaran derechos humanos para las personas menores de edad, ¿no? Teníamos el catálogo, pero no la garantía, heterogeneidad y dispersión en la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, es decir, estaban en las leyes locales, ¿no? En los códigos civiles, ausencia de mecanismos de justiciabilidad, no había para hacerlos efectivos herramientas adecuadas, prevalencia de la visión minorista privatista en la legislación local, especialmente en materia familiar, una visión asistencialista, ¿no? Especialmente pues, derivada del DIF como órgano de la asistencia social, debilidad institucional en materia de protección de derechos humanos, también heterogeneidad en la institucionalidad de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, dependiendo de la entidad federativa en donde los colocáramos, insuficiencia de coordinación de las distintas dependencias, poderes y niveles de gobierno, ¿no? O sea, había competencias en los estados, en la federación, en los municipios, etcétera. Falta de enfoque de derechos en la interpretación de los derechos humanos, tanto desde la perspectiva de la política pública, legislativa y jurisdiccional, ¿no? No tenemos un adecuado enfoque de derechos y, en resumen, incumplimiento por parte del Estado mexicano de las obligaciones derivadas de la Convención. ¿Qué pasa en 2014? Se envía una iniciativa preferente al Senado de la República por parte del presidente de la República el 1 de septiembre de 2014. Se da una celebración de audiencias públicas, ¿no? En donde, bueno, yo tuve oportunidad de participar, pero muchas organizaciones de sociedad civil y muchas personas. Se modifica en más del 60% la propuesta inicial enviada por el presidente de la República y finalmente el 4 de diciembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? ¿Cómo está organizada? Simplemente aquí les pongo más o menos para ver, ¿no? Cómo cambia esta ley, hay un antes y un después. Primero tenemos ciertas disposiciones generales que establecen los derechos, los principios, todo lo general. Después, ya un título segundo muy extenso en donde todos se contemplan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Un título tercero en donde se señalan a las personas obligadas a satisfacer esos derechos, a garantizar esos derechos. El título cuarto habla de la protección de niñas, niños y adolescentes. El quinto de la protección y restitución integral de los derechos y el sexto de infracciones administrativas. Y se crean dos instituciones muy importantes, ¿no? Que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? En primer lugar, el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Este es el esquema de cómo está actualmente la organización en el sistema federal. Está presidido este sistema por el Ejecutivo Federal, ¿no? Lo preside, el Presidente de la República, está la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y el DIF, y tiene, digamos, dos órganos muy importantes que son los que sobresalen, que es la Secretaría Ejecutiva, que depende de la Secretaría de Gobernación, que se encarga de articular todas las políticas públicas a favor de la infancia y la adolescencia de todas las entidades de gobierno, ¿no? Para que tengan un mismo fin, para no duplicar esfuerzos y para que sean más eficientes y trazar una agenda, y una Procuraduría de Protección que se encarga
pues de restituir los derechos cuando han sido vulnerados y de representar a niñas, niños y adolescentes pues en los procesos jurisdiccionales, ¿no? Cuando puede haber alguna situación en donde no se representen adecuadamente por parte de los progenitores. Participan también las entidades federativas, hay representantes de sociedad civil, también de organismos públicos y hay invitados permanentes como el presidente del Congreso, el Poder Judicial de la Federación, la CONATRIB, las asociaciones de municipios y niñas, niños y adolescentes que participan. ¿Qué es lo que debe de pasar, ¿no? ¿Y cuál es la agenda? Bueno, pues tendríamos que tener una armonización que se ha dado poco a poco y de manera insuficiente en la Ley General de Educación, en el Código Civil Federal, también en la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Asistencia Social y en materia de justicia para adolescentes, que es muy importante, ¿no? Y también la obligación, digamos, el reto de la armonización legislativa local desde el lenguaje, la delimitación de las obligaciones, la definición de las competencias, la regulación sobre las modalidades alternativas de cuidado, ¿no? Cuando niñas y niños no pueden ser cuidados por sus progenitores, la homologación de la adopción, la legislación de asistencia social, en particular el DIF, ¿no? Para definir mejor sus funciones, también las leyes de justicia para adolescentes locales y las leyes de participación en el ámbito local para poder permitir la participación de niñas, niños y adolescentes. Y para ir cerrando, vámonos a los retos y perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? En primer lugar, pues tenemos ciertas amenazas, ¿no? Hay una falta de visibilidad de la Agencia de Infancias y Adolescencias. No están en el ámbito público, no están en el ámbito de la discusión, ¿no? Está absolutamente, es una agenda marginal, ¿no? Que no está, por ejemplo, pues en la agenda de las discusiones relevantes. El Comité de Derechos del Niño nos dice que el interés superior de la niñez es un principio que implica que en cada decisión de política pública que afecta directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes, se debe de tomar en cuenta cómo se van a afectar sus derechos. Y pues esto no lo vemos, ¿no? Porque difícilmente podemos encontrar una ley o una política pública que no afecte los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es una agenda muy importante que no está visible, ¿no? A diferencia de otras agendas de otros grupos también que históricamente han estado en condición de vulnerabilidad. También tenemos un debilitamiento del sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde que, pues desde este gobierno, ¿no? Desde hace 5 años, el presidente de la República no ha acudido a una sola de las sesiones del sistema. Y desde hace más de 2 años tenemos a una persona encargada de despacho porque no se ha nombrado a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del sistema, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, un sistema que sigue trabajando, sigue el CIPINA, pero desde luego, pues una persona encargada de despacho, ¿no? A diferencia de lo que plantea la ley, que tendría que estar el presidente de la República con todas las secretarías de Estado y los gobernadores y gobernadoras sentados a la mesa, esto no ha ocurrido. Entonces, desde luego, pues esto implica un debilitamiento. Un debilitamiento también institucional que afecta de manera transversal todas las agendas, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud, tenemos una crisis en el tema de vacunación, ¿no? Desde luego en la Secretaría de Desarrollo Social, en fin, ¿no? En todas estas agendas que afectan directamente derechos de niñas, niños y adolescentes. Y a esto se suman las agendas históricas, ¿no? Las agendas, digamos, de deudas históricas que teníamos con niñas, niños y adolescentes, como la agenda de la educación, el lograr una educación de calidad para todas y todos, ¿no? Para una educación inclusiva, una educación que atienda las diversidades, las discapacidades, ¿no? Las comunidades indígenas que no hemos logrado, ¿no? Desde luego también el trabajo infantil, que no hemos conseguido erradicarlo, y al contrario a lo que debería de suceder, en lugar de fortalecer la legislación se ha debilitado, digamos, ha sido más permisiva, en un afán por reconocer realidades sociales, ¿no? Pero no es la ruta correcta, en mi opinión, pues en decir, bueno, pues no es trabajo el que se desempeña en el núcleo familiar,
porque esta es la realidad de muchas niñas y niños, ¿no? Sino por el contrario, tendremos que tener políticas más fuertes en relación con el trabajo infantil. Y la educación inicial. Esta es una agenda, pues que la cobertura de la educación inicial pues es deficitaria, ¿no? Tenemos problemas ahí para atender a todas las niñas, niños y adolescentes en primera infancia, y pues esto históricamente ha sido así, ¿no? Y a lo anterior se suman agendas emergentes, ¿no? Pues la agenda migratoria, que es pues una agenda pues que ha venido también a plantear grandes retos, ¿no? Cómo garantizar, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, de todos los derechos que estén en el territorio mexicano, independientemente de su nacimiento. Y esto pues plantea un reto muy importante, empezando, por ejemplo, por el registro de nacimiento. Las diversidades también, ¿no? Las diversidades lingüísticas, las diversidades sociales, las diversidades económicas, la educación, sobre todo en la agenda post-COVID, ¿no? Que pues implicó un rezago importante, niñas, niños y adolescentes abandonaron la escuela y no hay una agenda sobre cómo se va a reincorporar a estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? A la institución escolar. La inteligencia artificial, ¿no? Que pues plantea retos también, ¿no? Que ni siquiera se ha visibilizado en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes. Las violencias, ¿no? En el territorio nacional vivimos una situación de violencia generalizado. Hay que están rompiendo precisamente y dañando profundamente el tejido social, ¿no? Desde las que se dan a nivel social, estructural, por la delincuencia organizada, hasta las que se dan al interior de las familias, y el sistema de cuidados, ¿no? Este sistema de cuidados, pues que es necesario fortalecer, pero pues que no hemos logrado formar en nuestro país, pese pues a que está reconocido ya, ¿no? Como un derecho humano. ¿Y cuáles son los retos y perspectivas, ¿no? Como corresponde a toda ruptura de paradigma, como lo veíamos en los dos modelos, implica la ley general y su aplicación implica grandes retos culturales, ¿no? No es solamente de aplicación, implica también cambiar la mentalidad de las personas, la forma en la que vemos a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y esto implica la aplicación del modelo convencional garantista de manera plena, ¿no? Ya no tener ningún resquicio al anterior modelo de estos rasgos, que es muy relevante, lo cual también pues implica la accesibilidad en mecanismos de garantía de los derechos, el que crear mecanismos en donde niñas, niños y adolescentes puedan en sí mismos ver garantizados sus derechos, implica también la construcción de la institucionalidad, ¿no? Los sistemas de protección y las procuradurías, esto que decíamos, pues que hay que seguir trabajando en ello y hay que buscar que no se debilite el sistema, la incorporación del enfoque de derechos a todas las políticas públicas, que se tenga en cuenta cómo se verán afectados los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde luego, la armonización legislativa transversal y en todos los niveles de gobierno para adecuarlo completamente al nuevo modelo. Y la presentación de los informes sexto y séptimo frente al Comité de los Derechos del Niño. Esta presentación, pues, deriva de una obligación que establece la misma Convención sobre los Derechos del Niño para rendir informes ante el Comité de los Derechos del Niño sobre cómo México ha cumplido con estos tratados internacionales, y llevamos un retraso muy significativo porque se retrasó el Estado mexicano, de tal manera que se tuvieron que sumar los informes sexto y séptimo, y a lo anterior se sumó la pandemia, que provocó también un retraso en la agenda de comité, lo cual pues implica pues que todavía no tenemos una serie de observaciones del comité que nos marquen la ruta que debemos seguir, ¿no? Y finalmente, hay que resaltar la importancia de la mirada interseccional e intersectorial, ¿no? Esta interseccionalidad entendida como la suma de factores, bueno, que potencian la discriminación, ¿no? No es lo mismo un niño urbano de clase alta que una niña indígena en condición de pobreza, ¿no? Entonces, la forma en la que se experimenta esta situación de vulnerabilidad se potencia a través de la interseccionalidad, ¿no? De la suma de estas condiciones. También la justiciabilidad de los derechos, pues que tienen que garantizarse a toda costa el acceso a la justicia y la capacitación, ¿no? La sensibilización social,
pues que debe impactar pues a todas las áreas de la sociedad y especialmente a las personas funcionarias públicas que son las encargadas de garantizar los derechos. Pues muchísimas gracias y hasta aquí lo dejaría yo. Muchísimas gracias, doctora Mónica González Contró, por esta interesante disertación donde nos ayuda a contextualizar sobre el tema de vulnerabilidad y la relación del derecho como herramienta para la búsqueda de la justicia. Agradecemos sus aportaciones, su trabajo y, bueno, sobre todo el apoyo para inaugurar este importante evento académico. Sabemos que su agenda es apretada, así que agradecemos que se haya tomado este tiempo para hablarnos de este interesante tema y sé que nos volveremos a encontrar en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, excelente día. Y bueno, para cerrar esta sesión del día de hoy, no nos queda más que hacerles una atenta y cordial invitación a la conferencia magistral que se llevará se llevará a cabo el día de hoy a las 17 horas, hora de la Ciudad de México. El doctor Enrique Díaz Aranda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos va a hablar sobre el rol del derecho penal en la protección de las niñas, adolescentes y mujeres. Esto es a través de esta misma sala a las 17 horas y a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, así como del Congreso Internacional. Agradecemos su tiempo, su espacio y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Excelente día. Igualmente, excelente día. Gracias, Saludos. felicidades. Muchas Felicidades gracias. a todas. Un abrazo doctora. a todos y todos. Gracias. Un abrazo. Gracias.